Muy buenos y cordiales días. Somos el grupo número 3 de la Maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. Vamos a compartir sobre la importancia del curso Taller de Proyectos Nacionales. En el tema 1 vamos a hablar sobre la presentación del curso y la problemática del Perú y su caracterización. El curso de Taller de Proyectos Nacionales se orienta a generar discusión y creación de masa crítica respecto de la identificación de los problemas nacionales e identificar la solución a dichos problemas. Es así que para lograr este contenido se piensa siempre en un horizonte hasta el 2050. Los proyectos nacionales como primera base de crecimiento y desarrollo deben estar enfocados al cierre de brechas nacionales, como es la desigualdad, la educación, la salud, la infraestructura, el saneamiento, la electrificación, la pobreza y el trabajo. El curso comprende temas de suma importancia y de sinergia que permiten prepararse para lograr propuestas que orienten al desarrollo nacional, es decir, estas deben estar enfocadas en pensamiento de futuro. Los ejes temáticos del taller de proyectos nacionales van a estar dados por definiciones claves necesarias para el curso, así como identificación y priorización de problemas públicos nacionales. Nos haremos la cuestión ¿cuál es la motivación del curso taller de proyectos nacionales? Evaluaremos el modelo, el problema, la solución, el producto y el proyecto. Así, también daremos un índice de complejidad económica. También haremos la revisión de un proyecto de alcance en un proyecto de varios países. También daremos la visión innovadora de la identificación de soluciones a problemas públicos. Crearemos un acta de constitución del proyecto identificado. Y por último, daremos un entregable del curso del taller de proyectos nacionales. Problemáticas públicas más importantes del país. Según la OCDE, el mayor problema del Perú es la desigualdad, por ser este un estado disfuncional, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco, ya que este estado centralista no permite llevar los diferentes servicios a las zonas más alejadas del país, por incapacidad en los procesos de la gestión pública por parte de las autoridades a cargo. Es así que se dice que todos tienen los mismos derechos, pero no las mismas oportunidades. Esta desigualdad se ha visto acrecentada por la coyuntura actual, como es la pandemia que venimos sobrellevando, la incertidumbre política y los factores externos internacionales. Es así como segundo punto, la corrupción. Es el problema más grave que presenta el país y se da por los altos niveles de corrupción. Como tercer punto es la salud. Es evidente que los servicios de salud y atención al ciudadano de a pie vienen pasando por una grave crisis generalizada. Como cuarto punto, la educación. Los resultados de las evaluaciones internacionales muestran que la educación en general viene siendo la causa de mayor de los problemas públicos. Como quinto punto, la falta de seguridad. Es claro que los índices de inseguridad vienen superando lo pensado por la ciudadanía. Tema 2: Visión futuro país al 2050. Escenarios de futuro e identificación de planteamientos de trabajos. La visión de futuro es el escenario futuro que tomamos como punto de referencia para orientar las acciones de nuestro Estado. Este escenario está compuesto por objetivos y tareas. Visión del Perú al 2050. Este fue aprobado por consenso en la sesión 126 del Foro del Acuerdo Nacional. Síntesis de la visión de futuro. Al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad, propio de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Es así que la visión del Perú al 2050 es el elemento orientador de la acción del Estado y la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible del país en el largo plazo. La visión nos indica y nos inspira a comprometernos con lo que queremos alcanzar y nos motiva a tomar acciones para romper la inercia propia y avanzar hacia los objetivos dados. Las metas y las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país.
de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno. La visión permitirá la revisión de las políticas de Estado post-2022 y en las bases de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a 2050. Como estudiantes de la Maestría en Gerencia de Proyectos del curso de Taller de Proyectos Nacionales de la Universidad Nacional Callao, respetuosamente consideramos que debemos tomar algunas acciones para que nuestro país pueda superar los problemas que actualmente nos aquejan. Es así que consideramos que uno de los principales factores que impide el desarrollo de nuestro país es la desigualdad y es la corrupción que se ha enquistado en nuestra sociedad. En tal sentido, en consenso, hemos propuesto una visión del Perú hacia el 2050 que se muestra a continuación. Como tema 3 tocaremos la discusión de ideas de proyectos de interés orientados a la construcción del futuro deseado. Los proyectos nacionales como primera base de crecimiento y desarrollo deben estar enfocados al cierre de brechas nacionales como es salud, educación, trabajo, desigualdad, electrificación, infraestructura, pobreza y saneamiento. A su vez, estos proyectos deben estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, como punto 1 es el fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 salud y bienestar, 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energías asequibles y no contaminantes. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria innovadora e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15 vida de ecosistemas terrestres, 16 paz, justicia e instituciones sólidas y como último 17 alianza para lograr los objetivos. Todos estos deben estar enmarcados en la gestión por resultados para garantizar así el cierre de brechas y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estos se van a dar con la combinación de sistemas, valores y procedimientos para lograr más y mejorar resultados con igual o menor cantidad de recursos. Como tema 4 tocaremos formalización de las ideas de proyectos y determinación de las líneas base, criterios para la selección de proyectos de infraestructura, ya sea en educación, saneamiento, desigualdad, salud, electrificación, trabajo, infraestructura o pobreza. 1. Número de personas afectadas con el problema. 2. Impacto en la salud de las personas. 3. Impacto en el futuro y desempeño de las personas. 4. Impacto en el desarrollo de los niños. 5. Impacto en el aporte de los ciudadanos al futuro del país. 6. Impacto en la competitividad del país. 7. Pérdida del tiempo de transporte involucrado. 8. Impacto en la morbilidad de las personas. El día de hoy vamos a realizar la simulación del COVID-19 en el Perú por medio del uso de dinámica de sistemas. Nuestra realidad problemática será el COVID-19, el estudio, el comportamiento en el Perú. El objetivo de nuestro estudio es aplicar la estructura básica de los sistemas dinámicos, considerando los modelos multinivel y por etapas, contemplando un estado inicial para las variables, así como el uso de funciones lógicas, donde los resultados se reflejan en las gráficas de las variables del sistema. Todo esto aplicado en el estudio de COVID-19 en el estado peruano. Dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es una metodología para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos complejos. Es una herramienta de construcción de modelos de simulación. Problemática a resolver. La problemática a resolver es realizar un modelo de simulación por medio de dinámica de sistemas, definir el comportamiento y evolución de la pandemia. En este caso nos centraremos en todo el Perú. El programa usado para la simulación es el Benzin. El Benzin es un programa versátil, intuitivo y sencillo para construir y simular modelos dinámicos. El lenguaje Benzin es utilizado para la construcción de modelos de negocios, científicos, ambientales y sistemas sociales, utilizando la teoría de sistemas dinámicos. Para la metodología, partiremos de la siguiente hipótesis. El aumento de los niveles de contagio se debe al incremento de la probabilidad de contacto de las personas sanas con personas enfermas, y esto se debe a la interacción social de las personas, para lo cual contamos con variables de estado, con flujos de entrada, flujos de salida y variables auxiliares.
Para el desarrollo de la simulación de la problemática COVID-19 en el Perú, por medio de uso de la dinámica de sistemas BENSIM, tomaremos las variables iniciales. En este caso, las variables de ingreso son la población inicial de peruanos, 32.9 millones de personas. Población enferma, son la población que se ha registrado inicialmente, son 300 personas. Variables de estado, en este caso población sana, son el estado de la población en la cual se encuentra, y la población enferma, que son la población que actualmente se encuentra en estado de enfermedad del COVID-19. Dentro de estas variables de estado se encuentran variables de proceso. En este caso, pues, son el estado de recuperación, el proceso de recuperación de la enfermedad, el proceso de enfermarse de COVID. En este caso, para estos procesos, pues se requieren variables, los cuales son la duración de la enfermedad, la probabilidad de contraer la enfermedad, la probabilidad de interacción entre personas que tiene un individuo con otro. Lo ideal de este sistema, que vamos a verlo punto por punto, en este caso es que tienen variables definidas y en otros casos variables que no necesariamente están definidas y son proporciones probabilísticas. Y las variables de proceso incluyen, pues, en este caso, ecuaciones matemáticas que están sustentadas, ¿no? En este caso, el desarrollo de esta simulación está basado en el sistema epidemiológico SIR, que se ha mostrado anteriormente dentro de la monografía. En este caso, la población sana es la variable de recuperación, el proceso de recuperación menos el proceso de enfermarse, con un valor inicial de personas, ¿no? En la población inicial que se mostró. La duración de la enfermedad es una probabilidad. En este caso son 14 días establecido por el MINSA, ¿no? Hemos considerado 15, entonces es 0.5 de un mes, es una unidad de medida por mes. La recuperación también es un proceso en los cuales es la población enferma sobre la duración de la enfermedad. La unidad de medida sería personas sobre mes, es una proporción. La probabilidad de contraer la enfermedad en este caso es 0.5. La unidad es de ml. L es una variable no cuantificable. La población enferma de igual forma es un proceso en los cuales se involucra pues, la población enferma, el proceso de enfermarse, menos el proceso de las personas en recuperación con un valor, con un valor inicial de los enfermos, ¿no? En este caso las unidades de medida son personas. El proceso de enfermarse igual es una ecuación en los cuales es una población sana por la probabilidad de interacción de personas, por las interacciones de las personas que se tienen. La probabilidad de contraer la enfermedad, la unidad igual es una proporción persona sobre mes. La población inicial se mostró que fueron 300 personas. Estos datos son extraídos directamente de el foro inicial del MINSA. Cuando inició la pandemia en abril, ya ha pasado un mes por lo menos del proceso de la pandemia. En abril del 2019. La probabilidad de interacción de personas, de igual forma, es una probabilidad, ¿ya? En los cuales se involucra un proceso, la población enferma sobre la población enferma más la población sana. En este caso, y las interacciones de las personas son 10, ¿no? Eso también es una probabilidad en las cuales una persona se puede llegar a interactuar con un máximo de 10 personas, ¿no? Todas estas variables tienen un sustento, en este caso la probabilidad de contraer la enfermedad se basa en el 1 es que tú al estar interactuado directamente con una persona enferma, tú te contagies. En este caso, para el momento de abril del caso en estudio, en este caso será 0.5, puesto que no existía la vacuna, no teníamos un plan de vigilancia y prevención del COVID establecidos en todos los centros de trabajo. Había ordenanzas municipales, teníamos un estado de emergencia, pero aún así existía una probabilidad de contagio, ¿no? Y es por eso la alza de contagios. Actualmente, pues, si quisiéramos iniciar por un proceso
esta probabilidad disminuiría, o se ve disminuida por pues los estándares de las vacunas, por los estándares de la vigilancia que debemos tener, los distanciamientos, las mascarillas, el lavado de manos. Entonces, esta probabilidad es un valor inicial establecido para la fecha de estudio. Continuando con la exposición, proyectaremos la simulación del sistema del programa BEMSIM dentro de nuestro desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Dentro de la interfaz de BEMSIM, que es un programa gratuito para fines académicos, se encuentra pues la barra de títulos. En este caso el menú. Tenemos también la barra principales de herramientas, el esquema de herramientas que nosotros utilizaremos, las herramientas de análisis, en este caso los cuadros de simulación, las tablas que nosotros podemos extraer de los datos que nosotros tengamos, el área de dibujo que nosotros tenemos, que es de libre espacio, la barra de estado, en este caso también, y vamos a continuar en este caso dentro de lo que se ha mostrado la metodología, pues tenemos las variables de ingreso, ¿no? En este caso son población inicial, como lo dice la pantalla, son la variable, las unidades son personas. De igual manera, la población inicial de enfermos está dado por personas. La duración de la enfermedad, unidades mes, dijimos que son 0,5 de un mes. El proceso de recuperación de estas personas enfermas hacia el estado de población sanas, el proceso de enfermarse de una población, de una persona sana a una población enferma, existe un proceso en los cuales se involucra las variables de probabilidades de contraer la enfermedad, definidos por los protocolos de vigilancia y prevención del COVID actuales en el Perú, probabilidad de interacción de personas, la cantidad de personas que interactúan diariamente desde el principio de la pandemia, y las interacciones, ¿no? ¿Cuántas interacciones tiene una persona en su vínculo laboral, en su vínculo social con las personas, en este caso, propiamente enfermas y sanas, ¿no? La simulación está dada en este caso, los resultados están planteados en un lapso de tiempo. La idea es llegar a los 50 años, pero dentro de los parámetros establecidos por nuestra simulación, tenemos los siguientes resultados. Iniciamos con una población inicial de 32 millones, los cuales los casos confirmados en los primeros meses, en este caso es el mes 20, este debe ser el mes 5, el mes 4, nos dimos cuenta que hay una baja de población sana y hay un aumento de población enferma. La tasa de recuperación es cero porque no existía casos positivos, pero se da el primer pico casi a la semana, al mes 8 el primer pico, y que comienza a decrecer, pero esta decreción se debe pues no solamente a una tasa de enfermedad nada más, sino también una tasa de fallecimientos que se ha venido dando alrededor del Perú. Como conclusiones, pues tenemos que en el mes 95 de los 50 años proyectados, pues nos damos cuenta que a través de las largas olas que hemos tenido, los picos de pandemia que hemos tenido, y hay algunos establecimientos en los cuales no se han mostrado mayores alzas de contagio. Pues esto termina, según la hipótesis que nosotros planteamos, al mes 95. De igual forma, nosotros, la plataforma nos permite modificar de alguna forma las ecuaciones que se establecen, ¿no? En este caso, pues podríamos incluir quizás acá en la tasa de enfermedad alguna variable más que sea inclusiva al proceso de enfermedad. En este caso, podemos agregar también alguna variable en la tasa de recuperación o los procesos de fallecimientos que tiene el Perú. Pero esas cantidades son de uso sensible del MISA, pero lo ideal del programa es que nosotros podemos variar y en este caso predecir
predecir de alguna forma la continuidad de esto, pues cambiando quizás la duración de la enfermedad, ¿no? Si esta enfermedad pues tuviera una menor tasa una menor tasa de infectación, pues las variables se verían afectadas en un principio, ¿no? En este caso nos podemos dar cuenta en la simulación, ¿no? Es decir, si la duración de la enfermedad dura menos de 7 días, prácticamente no existe ni una cola de enfermedad. El proceso de que una enfermedad dure 15 días es lo que conlleva a las olas de contagio. De igual forma, podemos cambiar las variables dentro de todo este proceso e incluir variables no necesariamente que sean cuantificables, ¿no? Personas, pueden ser probabilidades, pueden ser variables de uso, en este caso tasas de fallecimiento, personas de riesgo. El proceso del COVID, en este caso, es muy extenso, pero lo que nosotros mostramos a través de este programa son las facilidades y las particularidades que tiene el programa de poder agregar dentro de nuestro esquema de simulación variables que nosotros podemos modificar, establecer mediante fórmulas matemáticas que ya existen, ¿no? Como les mencioné también se mencionó en la simulación, las fórmulas que nosotros utilizamos en este caso para el proceso de recuperación son fórmulas establecidas por el sistema SIR, que viene de más de 200 años para el estudio epidemiológico. Se basa en un estudio de tomas de Fourier, el sistema de Fourier. En este caso también el Benzing tiene el sistema de medición del Fourier para poder ubicar estas cantidades para su proceso matemático interno. Está en consideración todo ello, ¿no? Las ecuaciones que se plantean son en base a un establecimiento matemático que viene acá cerca de 200 años. Continuando con la exposición, se establece en los resultados que el nivel máximo de contagio es de 7 millones de personas, en un pico máximo que se alcanza en el mes 12 de la infectación iniciada en el mes de abril. En este caso, según los resultados también de la simulación con la hipótesis establecida, los resultados es que en el quinto mes se tiene una tasa de 1 millón de recuperación de personas con estado de enfermos. Estas variaciones según los parámetros establecidos. Al mes 95, la población total de personas se establece como totalmente sana y disminuye a cero, ¿no? En este caso estamos hablando del mes 5 iniciado abril, que aún estaríamos en actualidad y podría considerarse como una predicción al estado actual que nosotros tenemos de COVID-19 en el Perú. Eh, las conclusiones, en este caso se considera importante que los estudios realizados tengan los datos más exactos a un mundo real para ver que los datos simulados no se salgan del contexto y que aseguren una ecuación, que esta ecuación no esté mal planteada. Asimismo, la importancia de estos sistemas para llevarlo a cabo de diferentes giros, en este caso de negocio o industriales o procesos químicos, procesos problemáticas en realidad que involucra al Estado peruano, como es el curso, el Estado nacional que nosotros vivimos y podamos predecir y poder gestionar oportunamente los recursos de que tiene el Perú para poder afrontar estas contingencias que nosotros tenemos. Nos lleva a tener una aproximación de lo que se acerca en este caso de la pandemia del COVID-19 y poder tener un horizonte con un pronóstico no definido en su totalidad, pero nosotros poder predecir a la máxima expresión según los recursos que nosotros tengamos de las problemáticas que ofrenda el Perú.